Hola, ¿qué tal? Vean, el martes 6 de octubre, la revista Forbes México publicó una nota referente al cambio en la metodología para medir la pandemia en México. Dice, el lunes la SSA anunció una nueva definición operacional que amplía las consideraciones de casos confirmados. Más adelante la nota dice, el cambio de metodología básicamente lo que hace es aumentar el número de criterios para que un paciente se vuelva sospechoso de tener coronavirus, lo cual es positivo, explicó este martes a EFE el doctor Javier Tello, analista y asesor en políticas de salud. En fin, continúa la nota y, por ejemplo, revisando precisamente lo correspondiente a la base de datos. Por ejemplo, una base de datos previa al cambio de metodología, a ese cambio de metodología. En este caso, la referente al 13 de agosto de 2020, con fecha de actualización al 13 de agosto de 2020. ¿Ok? En esa metodología previa, una variable importante para determinar si un caso particular se trataba de un caso positivo para coronavirus es la variable resultado. Esta variable resultado tiene tres posibles valores para estas bases de datos previas al cambio de metodología. El valor 1 de la variable se refiere al conteo de datos confirmados para coronavirus. El valor 2 cuenta los datos negativos, mientras que el valor 3 cuenta por su parte los casos sospechosos. ¿Ok? Y el total de personas estudiadas, que precisamente para esta metodología previa son personas estudiadas, mientras que para la nueva metodología se denominan personas notificadas. Previo a la metodología son personas estudiadas y para ese 13 de agosto de 2020 se contabilizaban 1.142.045 personas estudiadas. Dependiendo del programa que ustedes utilicen o incluso haciéndolo en un programa más genérico como Excel, contando a las filas de lo que sería esta base de datos, tendríamos 1.142.045 filas o bien 1.142.045 personas estudiadas. Si nosotros le pedimos a nuestro programa que cuente los valores 1 de la variable resultado, nos contaría, en este caso, 505.751 filas o 505.751 personas, que corresponderían a casos confirmados. Si nosotros pedimos que cuente los valores 2, contaría 553.219, que serían correspondientes a los casos negativos, y así respecto a los valores 3 de la variable resultado, en donde contaría 83.075 personas catalogadas como sospechosas para coronavirus. ¿Ok? Estos valores se corresponden con los valores publicados por la Secretaría de Salud y todos los datos publicados son acordes a lo que uno obtendría si hace las llamadas correspondientes a la base de datos. Si pedimos contar en general las filas, nos da el total de casos estudiados, que son 1.142.045 personas, y así sucesivamente con el resto de las llamadas. Vean, por otro lado, en relación a las defunciones confirmadas, que para el 13 de agosto sumaban 55.293, la llamada a la base de datos es propiamente una conjunción, en el sentido de que nosotros le vamos a pedir a nuestro programa que cuente las filas en base a dos condiciones conectadas con el conectivo, valga la redundancia, y lo que significa básicamente que las dos condiciones se tienen que cumplir al mismo tiempo, ¿no? La primera condición es que la fecha de defunción sea diferente. Para este programa, el signo diferente nosotros lo especificamos con signo de admiración y un signo de igual juntos. Dependiendo de los programas eso cambiaría,
pero en esta condición nosotros estamos pidiendo que la fecha de defunción sea diferente de esta fecha. Esta fecha básicamente lo que nos indica, si ustedes observan, se entiende como el espacio del año, como el espacio del mes y como el espacio del día. ¿Ok? De tal forma que si tenemos 9 en todos los espacios, significa que como tal no hay una fecha de defunción, la persona no ha fallecido. Entonces nosotros le estamos pidiendo al programa que nos cuente las fechas que son diferentes a esta. Es decir, que nos dé fechas de fallecimiento, básicamente. Pero al mismo tiempo, con el conectivo i, le estamos pidiendo que el resultado o que la variable resultado tenga el valor 1, ¿sí? Que quiere decir que es confirmado para coronavirus. En otras palabras, que murió y se confirmó que tenía el virus. En consecuencia, el programa va a contabilizar 55.293 casos, que son precisamente los casos publicados, 55.293. Otra categorización muy importante que aparece tanto en esta metodología como en la nueva es la de casos activos. Hay que tomar en cuenta que la diferencia entre casos activos y casos confirmados es que los casos confirmados son precisamente los confirmados, es decir, los que tienen valor 1 en la variable resultado y que se cuentan desde el inicio de la contabilización propiamente. Mientras que los casos activos son los casos confirmados, pero que llevan cuando mucho 2 semanas de que se observan síntomas. Específicamente, el criterio que toma la Secretaría de Salud para identificar a los casos activos es de 13 días. Si la persona tiene 13 días o menos de observar síntomas, entonces se considera como un caso activo y como consecuencia puede contagiar. Ahora bien, para realizar la llamada correspondiente a la base de datos para los casos activos, necesitamos tomar en cuenta dos variables, que serían la variable fecha de actualización, por un lado, y la variable fecha de inicio de los síntomas. En la base de datos, la variable fecha de actualización se llama fecha-actualización y la variable fecha de inicio de los síntomas la encontramos como fecha-síntomas. De tal forma que si nosotros tomamos como ejemplo algunas filas de la base de datos para estas dos variables, nosotros podemos contar los días transcurridos entre la fecha de inicio de los síntomas y la fecha de actualización. ¿Ok? Por ejemplo, para el primer caso, para la primera fila, los días transcurridos entre el 1 de agosto de 2020 y el 13 de agosto de 2020, que es la fecha de actualización, son 12, y así sucesivamente para el resto de las filas. De tal forma que un caso activo va a ser un caso que tenga 13 días o menos en los días transcurridos entre estas dos fechas. Por ejemplo, una persona o un caso que tenga 14 días ya no se podría considerar bajo las especificaciones determinadas por la Secretaría de Salud como un caso activo, y así sucesivamente para días transcurridos mayores a 13. ¿Ok? De tal forma que este criterio es muy importante para realizar la llamada correcta a la base de datos para los casos activos. Las especificaciones de la llamada a la base de datos podrían variar. ¿Ok? Por supuesto, nosotros tenemos que crear esta variable días. ¿Ok? Esta variable días no viene dentro de la base de datos, sino que la tenemos que crear precisamente contando los días transcurridos entre estas dos fechas. Pero una vez que nosotros creamos esta variable días, podríamos, digamos, tener un par de opciones diferentes para realizar la llamada. La opción 1 podría ser esta precisamente. Esta opción 1, esta primera opción,
lo que está haciendo es eliminar las filas cuyos días transcurridos sean mayores a 13. ¿Ok? Y una vez que elimina las filas cuyos días transcurridos son mayores a 13, entonces cuenta los valores 1 de la variable resultado. Esto nos resultaría en 30.219 casos activos, que es precisamente lo que publicó el Gobierno de México en un tuit del 13 de agosto. Dice: la Secretaría de Salud reporta este 13 de agosto que en México hay y una serie de datos, y dentro de los casos activos son 30.219. ¿Ok? Que es precisamente lo que nos arrojaría el programa si nosotros realizamos esta llamada a la base de datos. Una segunda opción para la llamada a la base de datos para los casos activos sería básicamente una variación de la anterior, y como consecuencia tendría que arrojar los mismos resultados, ¿no? 30.219 casos activos al día 13 de agosto de 2020. ¿Cómo funcionaría esta llamada? Esta llamada lo que hace es contar las filas que cumplan dos condiciones al mismo tiempo. De ahí la presencia del conectivo i. La primera condición es que la variable resultado tenga los valores 1, es decir, que se trate de casos confirmados. Y al mismo tiempo se tiene que cumplir con la condición de que los días transcurridos entre las dos fechas consideradas sean o iguales a 13, por eso el igual, o bien menores que 13. Esta es una variación respecto a la primera opción, porque en la primera opción nosotros quitamos las filas cuyos días transcurridos son mayores a 13 y nos quedamos precisamente con las filas cuyos días transcurridos son o bien 13 o bien menores a 13. Es precisamente lo que estamos tomando en cuenta aquí. En la segunda opción precisamente estamos considerando que cuente solo las filas cuyos días transcurridos son o bien 13 o menores que 13. ¿Ok? Pero el resultado es exactamente el mismo. 30.219 casos activos. Ahora bien, como acabamos de mencionar, el día lunes 5 de octubre se realizó el cambio de metodología propuesto por la Secretaría de Salud. En este link nosotros podemos encontrar las consideraciones básicas referentes precisamente a las características estructurales de la nueva metodología. Estos son datos, por ejemplo, al día precisamente 31 de diciembre de 2020. Si nosotros damos clic en nota metodológica, encontramos las consideraciones básicas para la nueva metodología que se considera para contar los casos de coronavirus. Vamos a utilizar precisamente una base de datos que corresponda a una fecha posterior al cambio en la metodología para hacer una revisión de estos puntos. Aquí nada más hay que mencionar que por un error de dedo, por ejemplo, en este caso, con relación a los casos sospechosos, los valores que hay que filtrar según esta explicación son los valores 3, 4 y 5 de la variable clasificación final. En realidad es 4, 5 y 6, es simplemente un error de tipografía. Si ustedes observan, para determinar los casos positivos, en este caso hay que filtrar los casos 1, 2 y 3 de esta variable clasificación final, y aquí se estaría cruzando, ¿no? 1, 2 y 3 y 3, 4 y 5. En realidad es 4, 5 y 6. Ok, vamos a revisar eso con una base de datos. Vamos a utilizar, por ejemplo, los datos referentes al 28 de noviembre de 2020 y, como habíamos mencionado en un principio, la terminología cambia y ya no estamos hablando en este punto de personas analizadas, sino de personas notificadas. Pero en este punto, al final de cuentas, el ejercicio es el mismo en términos de la llamada a la base de datos. Es decir, simplemente tenemos que contar en general las filas que constituyen la base de datos correspondiente a esta fecha en particular.
nos arrojaría un resultado de 2.849.307, que es precisamente lo que tenemos contabilizado en la publicación de la Secretaría de Salud. Como acabamos de observar en las especificaciones básicas de la nueva metodología, los casos positivos se consiguen realizando un filtro para 3 valores de la variable clasificación final, que es una variable nueva en la base de datos. Y los valores específicos son 1, 2 y 3, que corresponden a 3 posibles condiciones para positivo a coronavirus. En la definición correspondiente nos menciona: los casos positivos son el conjunto de casos que tengan resultado de muestra positivo, 1, o que se clasifiquen positivos por asociación epidemiológica, 2, o por dictaminación, solo para defunciones, tercera posibilidad. De tal forma que la llamada es completamente directa, simplemente hay que pedir precisamente esas condiciones al programa. Es decir, que cuente las filas que cumplan con la condición de que la clasificación final sea 1, o bien sea 2, o bien sea 3. Fíjense que aquí es interesante observar que la conexión o el conectivo que se utiliza es un conectivo O, que para el caso de este programa es esta línea. Esta línea representa el conectivo O, debido a que se trata de la misma variable, ¿ok? Entonces estamos, digamos, sumando las observaciones mediante el conectivo O, es decir, las observaciones que cumplen con la condición 1, o que cumplen con la condición 2, o que cumplen con la condición 3, de tal forma que el programa nos arroja un resultado de 1.100.683 que se consideran como casos confirmados. 1.100.683. Por otro lado, para el caso de los casos negativos, la llamada es completamente directa. Se trata simplemente de filtrar los valores 7 de la variable clasificación final. Ahora bien, con respecto a los casos sospechosos, como observábamos en las consideraciones básicas, referente a los casos sospechosos, nos menciona: los casos sospechosos son la suma de todos aquellos que, para una semana epidemiológica, cumplen alguna de las siguientes condiciones. Número 1. Se les tomó muestra, pero aún no reciben resultado de la misma. 2. Se les tomó muestra, pero esta no tiene posibilidad de resultado y la clasificación final del caso no es de asociación epidemiológica ni de dictaminación. Y número 3. Pacientes a los que no se les tomó la muestra y la clasificación final del caso no es de asociación epidemiológica ni de dictaminación. De alguna forma se trata de ir cancelando posibilidades, de modo que el único resultado posible resulte ser un caso sospechoso. Aquí mismo nos menciona, como decíamos, se filtran los registros cuyo valor de la clasificación final sea 4, 5 y 6. Como decíamos, es un error de tipografía, de modo que los filtros que le pedimos a la base de datos son 4, 5 y 6, y con estos filtros nos arrojaría el siguiente resultado. Fíjense que aquí hay que observar algo importante en relación al desglose del gran total de sospechosos. ¿Ok? En este caso, el total de sospechosos es 407.631. Y si nosotros observamos los resultados que comunicó la Secretaría de Salud en esa fecha, en realidad los sospechosos están desglosados en 3 grupos. Sospechosos sin muestra, ¿ok? Como lo decía la clasificación básica, sospechosos con posibilidad de resultado y sospechosos sin posibilidad de resultado. Sospechosos sin muestra es 199.073, 76.047 con posibilidad de resultado y sin posibilidad de resultado 132.511.
que son precisamente estos resultados que tenemos aquí listados. Sospechosos sin muestra, 199.073. Sospechosos con posibilidad de resultado, 132.511. Y sospechosos sin posibilidad de resultado. Sumando, nos arroja el gran total que obtenemos con esta llamada a la base de datos. La situación a notar en este caso es que estrictamente los filtros de esta llamada tienen su propia identidad. Es decir, no necesariamente estos filtros se refieren a estas tres clasificaciones. O sea, estos tres filtros no necesariamente llaman estas tres clasificaciones. De tal forma que si, por ejemplo, nosotros hacemos una llamada directa a la base de datos para cada filtro de forma individual, obtendríamos lo siguiente. Si nosotros contamos las filas cuya clasificación final corresponde al valor 4, nos arroja un resultado de 8.252. Si hacemos el filtro para el valor 5, nos arroja 46.956 y para el valor 6 nos arroja 352.423. La suma de estos tres resultados, en efecto, nos genera el gran total de 407.631, que son los sospechosos totales, ¿ok? Pero si ustedes observan, no se corresponden con la clasificación de sospechosos catalogada en las especificaciones básicas. De tal forma que la clasificación final para estos tres filtros tiene su propia identidad y no necesariamente vamos a obtener esta clasificación filtrando de forma individual. Vean, como un ejercicio para ustedes sería interesante que por su cuenta construyeran las llamadas que generarían esta clasificación desglosada de los sospechosos para coronavirus, ¿ok? Para no extender demasiado el video, lo dejaríamos por el momento por aquí y si ustedes gustan, en un próximo video podemos corroborar ese ejercicio, ¿ok? Gracias, estamos en contacto.